Sigamos entonces con lo que es el creyente en la oración. Vamos a irnos al Nuevo Testamento. Ya vamos a dejar el Antiguo Testamento. Ya le di tanto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Podría usar muchos ejemplos más, pero creo de que ya hablamos acerca de casi todos los temas en cuanto a la oración de cada uno de estos siervos del pasado. Quiero usar una cita, unas palabras de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la oración, para que nosotros no cometamos los mismos errores que se cometieron en el pasado. ¿Se puede orar mal? Se puede orar mal. ¿Se puede orar con los motivos equivocados? Se puede orar uno con los motivos equivocados. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche nosotros. Porque la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que nos motiva para que nosotros oremos? ¿Qué es lo que lo motiva a usted a orar? Y yo sé que si yo le pregunto a cada uno de ustedes, usted me va a decir, Dios, ¿verdad que sí? Dios. Dios es lo que me motiva a orar. Es la salvación de las almas. Sin embargo, muchas veces no es así. Oramos a conveniencia nosotros. Entonces, quiero mostrarle algunos detalles acerca de lo que es la actitud del corazón cuando nosotros nos acercamos a orarle a Dios. Es algo muy importante. Y tiene que tener usted y yo todo esto presente para cuando vamos a ir en oración a Dios. Y esto no lo dije yo, esto no lo enseño yo, esto lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vayamos primeramente al libro de Isaías, capítulo 43 y versículo 10. Gloria a Dios. 43:10. ¿Qué es lo que debe motivarnos para orar? 43:10. Cuando lo tenga puede decir un amén. Mire lo que dice el Señor a su pueblo, o lo que esperaba Dios que fuese su pueblo. Y lo mismo creo yo que espera el Señor que seamos el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo. Eso se lo dijo a Israel. Pero el Señor Jesucristo nos llama para que nosotros seamos testigos del Evangelio que Él nos ha dado en su palabra. Quiero usarla solo como una escritura para que usted la pueda ver en cuanto a lo que Dios le dijo a Israel. Vosotros, ¿qué dice? Sois mis testigos. Eso lo está diciendo el Señor a Israel. Vosotros sois mis testigos. O sea, ustedes van a testiguar acerca de mí, de mi poder, de mi gloria, de mi palabra, de todo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Fíjese los verbos que usa. Conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahora vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 5. Porque vamos a ver qué es lo que nos motiva a nosotros a orar. ¿Qué es lo que nos debe motivar a nosotros a orar? ¿Estamos allí? Dice la Biblia. Y él va a hablar en cuanto a lo que es la oración. Pero no solamente la oración, habla también del ayuno. Amén. Porque también se puede hacer esto con el ayuno. Pero yo lo voy a usar en la oración porque él habló de la oración y estamos bajo el tema de la oración. Dice, y cuando ores, o sea que Jesucristo se hace a la idea de que su pueblo ora. No que si va a orar. Dice, y cuando ores, dice, no seáis como los hipócritas. O sea que se puede orar siendo hipócrita. Uno solo puede ser un gran hipócrita. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice el siguiente versículo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Tremendo, ¿verdad? Sigamos. Todavía no. Y orando, fíjese los consejos que está dando, por favor. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. Ahí cuando se refiere a los gentiles, está hablando de los mundanos, de los que no tienen a Cristo, ¿ok? De los que no conocen a Dios en ese momento, porque los gentiles luego van a conocer de Cristo. Amén. Que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice el versículo 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, dice la Biblia. Amén. Quiero que tenga en cuenta que el capítulo que acabamos de leer es una secuencia del capítulo 5, del capítulo 7, que habla acerca de las leyes del reino celestial. Hasta ese momento no se conocía nada de lo que Jesús estaba hablando en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Porque ahí nuestro Señor Jesucristo hace conocer que el reino de los cielos se había acercado a la tierra, había venido a los hombres y Él estaba dando, podríamos decir, la constitución, dijo un hermano una vez, la constitución celestial a todos aquellos que vinieran a Él. Porque no se creía de esa manera. Los religiosos no pensaban de la manera que Jesús habló en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Se tenía un muy mal entendimiento acerca de la persona de Dios, acerca de lo que era la verdad, porque se habían tomado las tradiciones por sobre la verdad y se habían olvidado de Dios y se habían olvidado de guardar los mandamientos de Dios y seguían las tradiciones. El día de hoy, de la misma manera, hay muchas religiones que en vez de seguir la palabra, siguen las tradiciones, y para ellos las tradiciones son más importantes que la verdad de Dios. Es muy importante, por tanto, que nosotros conozcamos la verdad de Dios, lo que Dios dice en cuanto a los motivos correctos para que nosotros oremos. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, como seres humanos sin Cristo, con una naturaleza que se cayó por el pecado que nosotros cometimos, hemos aprendido, traemos del mundo, de nuestros antepasados, de nuestros hábitos, cosas que no le agradan al Señor. Y que sin darnos cuenta nosotros arrastramos dentro de la iglesia, y de la misma manera también terminamos nosotros sirviendo a Dios, no a la manera que Dios quiere, sino trayendo lo que éramos antes y pretendiendo que de esa manera nosotros vamos a agradar a Dios. En los versículos que leímos al principio decía, ya no mintáis los unos a los otros como antes lo hacían, dice. Ya no se engañen, ya no se estén peleando, ya no estén hablando cosas que no tienen que hablar, dice. Porque esa es la vida nueva. Y si da el consejo es porque nosotros en algún momento vamos a caer en esa trampa y nos olvidamos que tenemos que ir renovando nuestro pensamiento y nuestra forma de vivir, porque ahora somos hijos de Dios. Y Jesucristo lo sabía. Por eso Él, cuando toma el tema de la oración, para Jesucristo la oración es muy importante. Pero la oración sin la actitud correcta de nada sirve. Por eso es que Él trata la actitud que se tiene que tener cuando el pueblo de Él ora. Esta enseñanza está dirigida a los que oran. Amén. A los que aprecian la oración y a los que saben que la oración es algo muy importante para nuestro Dios. Aquellos que toman en serio la oración que Dios nos ha dejado. Ahora, yo le pregunto a usted,
¿por qué razón nosotros oramos a Dios? Póngase a pensar usted, por favor. ¿Por qué yo le oro a Dios? Cada vez que doblo rodillas, ¿cuál es la razón por la cual yo estoy orando a Dios? Amén. Póngase a pensarlo. Usted personalmente, porque no puede pensar en nadie más. Usted, ni su esposo, ni su esposa, ni su hijo, ni su hija. Usted, ¿por qué razón usted y yo le oramos a nuestro Dios? ¿Podemos orar mal a Dios? ¿Podemos hacer una oración mala? Claro que sí la podemos hacer. ¿Se puede orar con motivaciones equivocadas? Claro que sí se puede orar con motivaciones equivocadas. ¿Cuál debe de ser el verdadero motivo para que nosotros le oremos a Dios? ¿Y cuáles son los resultados de una oración con una motivación correcta? Es algo que vamos a estar bien, a tratar de ver y terminar el día de hoy en esta enseñanza. Pero no se me ha olvidado la tarea que le dejé el sábado pasado. Entonces yo se la hice y ahorita dije yo voy a pedirle cuentas. ¿Se recuerda de la tarea? ¿Usted se recuerda, hermana? Ni se recuerda la hermana. ¿Usted se recuerda, hermano? ¿La tarea? A usted, hermano, del suéter Corinto. No mire a otro, porque a usted lo estoy viendo. ¿Sí se recuerda la tarea? Ah, usted no se recuerda la tarea, ¿verdad? Sí. De Daniel y de sus compañeros. A ver, ¿cuál era? Sí. A ver, déjeme ver. ¿Cuál era la tarea? De aprenderse los nombres. De aprenderse los nombres. Pero no de Sadrach, Mesac y Abednego, ¿verdad que no? ¿Cuáles nombres le dije yo que se tenía que aprender? Los verdaderos nombres de ellos, ¿verdad? ¿Se recuerda, hermana Rocío? Se le olvidó a la hermana Rocío también. Ahí vamos a decir, hermano René, mire, se le olvidó. ¿Ah? ¿Usted, hermano Rolando, sí se recuerda de la tarea o no? ¿Sí se recuerda de la tarea? ¿Y usted, hermano, sí se recuerda o no? No se recordaba. Y usted mucho menos, hermano. ¿Y el hermano de la camisita azul? Sí, y se lo sabe. 12 sabe. ¿Y la parejita que está ahí atrás? No, tampoco. La parejita que está más atrás, ellos sí, aquí sí se lo sabe, hermana. Tampoco. No, pues qué fácil va. Daniel, ¿quién no se sabe Daniel, verdad? A ver. Porque lo estás leyendo. Qué bárbaro contigo, Ananías, Azarías y ¿quién? Y Misael. A ver, una vez más, Ananías. Una vez más. Ananías, Misael y Azarías. Amén. Ajá. ¿Y cuál era el nombre de Daniel? Caldeo. ¿Cómo se le llamaba a Daniel allá en Babilonia? Belsasar. Ay, que no se le olvide, porque es importante. Amén. Solo para que se recuerde que no se me olvidó, por eso le hice la pregunta. Comencemos entonces. ¿Qué es lo que debe motivarnos para nosotros a orar? Cristo habla acerca de las cosas que motivan a las personas a orar. Porque nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, nuestras motivaciones son equivocadas en cuanto a lo que es la oración. Y quiero que tomemos en cuenta algunas de las cosas que le voy a decir en este momento, de las cosas que tenemos que cuidarnos cuando nosotros oramos, ¿ok? Porque recuérdese que la actitud es muy importante en la oración. Y estas actitudes que le voy a mostrar salen mucho a relucir sin nosotros darnos cuenta. Pero el Señor sí se da cuenta. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos y aprendamos, porque somos sus testigos. Y porque sabe que yo creo que Dios tiene la buena intención de que cuando usted ora, Él le quiere contestar. Muchos de nosotros decimos que yo le oro y no me contesta. A veces no contesta porque no es su tiempo. Amén. O porque Dios no lo quiere hacer. Y si Dios no lo quiere hacer, Él sabe por qué no lo quiere hacer. Nunca se ponga a pelear con Dios. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que cuidarnos cuando nosotros oramos? Vamos a hablar entonces de la actitud.
de tener una actitud de orgullo para con Dios. Porque nosotros de una u otra manera mostramos, aún en la oración, una actitud de orgullo, de que nosotros somos, tenemos, sabemos y nos comportamos así para con Dios sin darnos cuenta. Nos sentimos como perfectos ante Dios y creemos que Dios no conoce nada de lo que nosotros pensamos, decimos, hablamos o actuamos. Y nosotros venimos con una actitud, por eso le digo, de orgullo, decir, no, Señor, es que yo sí, mira, yo me voy a hincar, Señor, y a mí sí me tienes que escuchar, Señor. Es que lo que pasa es que, mira, yo me porté perfecto, Señor, durante toda la semana, Señor. No hubo una tacha en mí, Padre, porque ¿sabes qué, Señor? Yo sí le echo ganas, Padre. Una actitud bien orgullosa muchas veces en nosotros. Una actitud de que yo soy mejor que aquel cuando me pongo a orar. Y eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nos acercamos a la presencia del Señor. Porque ese es un orgullo espiritual. Amén. De sentirnos perfectos ante Dios. Cuando tenemos que tener mucho cuidado porque lo único que nosotros realmente, cuando venimos a la presencia del Señor, necesitamos realmente es de su misericordia. Por sobre todas las cosas. Antes de exponerle mi queja, antes de exponerle mis peticiones, antes de decirle todas las cosas, lo que necesito de Dios es de su misericordia. Porque nuestro Dios, hermano, es perfecto. Amén. Entonces, una actitud orgullosa es muy importante de que nosotros tengamos mucho cuidado para acercarnos. Fíjese que regularmente cuando Dios lo usa, por ejemplo, para enseñanza, para de repente orar por un enfermo y que sanó, algo, de repente usted le dio una profecía a una persona y se cumplió esa profecía, o hizo algo bueno, ¿verdad? Se vuelve orgulloso uno para con Dios. Y yo no sé si a usted le ha tocado la oportunidad de oír a personas de que dicen, fíjese que ayer hablé con Dios, dicen, pero mire lo presuntuosos que son. Y le dije, oye Señor, ¿y por qué fue que tú hiciste tal cosa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Oiga, hermano, yo no puedo creer que una persona sea tan tonta o que se sienta tan ungida, diríamos nosotros, tan sublime, porque se siente la persona como que si está en el cielo mismo y que puede tratar a Dios como que si fuera cualquier cosa, como que si fuera cualquier otra persona. No, jamás. Ningún hombre, por más que pueda ser usado por Dios, no se le acerca ni una pizca a nuestro Dios. Cuando una persona hable de esa manera, hermano, tenemos que tener mucho cuidado de lo que está diciendo esa persona. Hay personas que dicen a Dios, no, yo no te acepto eso, Señor. Así le hablan al Señor. Yo no sé qué Señor, por supuesto. Pero cuando hablan de esa manera, lo único que muestran es que ese tipo de oración estaba llena de orgullo, llena de soberbia. ¿Y cómo ve el Señor al soberbio, al orgulloso? De lejos, dice la Biblia, que lo ve. Amén. Tenemos que tener cuidado. ¿De qué otra cosa tenemos que cuidarnos cuando nosotros oramos? De nuestra actitud de egocentrismo. ¿Ok? Que nosotros venimos, oramos solo por nosotros. Nos concentramos en nuestros problemas, en nuestros objetivos, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros anhelamos. Todo gira alrededor de nosotros. No existe, de repente, y por los hermanos, Señor, solo así va. Bendícelos, Padre, y ahí se acabó. Mira, Señor, es que tengo esto, que me pasa esto, que yo quiero esto. Yo soy así, Señor, tú sabes de que yo soy de los que le echa ganas, Señor, de los que te sirven. Total es que la oración se concentra completamente en ti. La oración no puede ser egocéntrica, hermanos. Amén. Solo basados en nosotros. No puede ser de esa manera. De todo lo que hablamos, de todo lo que hicimos, porque el egocentrismo tampoco le agrada a nuestro Dios. Vamos, por supuesto, a decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude en algunas áreas espirituales en las cuales nosotros no podemos salir, en las que nos está costando. Pero luego
La oración tiene que estar basada en lo que es la voluntad perfecta de nuestro Dios. Amén. Por eso tenemos que conocer cuál es la voluntad de nuestro Dios cuando nosotros oramos. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener, de las que tenemos que cuidarnos cuando nosotros oramos? De ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Sabe que a veces nosotros ya venimos predispuestos? Y pensamos que como con otras personas podemos nosotros ser sabios en nuestra propia opinión, también lo podemos ser con Dios. Ya tenemos una mente premeditada y decimos, mira, Señor, lo que pasa, Señor, es de que yo esto, y yo creo que es así, Señor. Yo creo que estoy bien, Señor. Yo creo que todos los demás están mal, Señor, y que mira, por eso tú necesitas cambiar a esta persona, Señor. Tú necesitas hacer esto por mí, Señor. Porque nosotros traemos una actitud de sabiduría propia. Pero recuérdese de que le está hablando al sabio de sabios. No vengamos con ese tipo de actitud de sabiduría propia, porque esa sabiduría no le agrada al Señor. Usted y yo nos podemos equivocar. Usted y yo podemos traer un pensamiento aparentemente de que está correcto, pero puede ser que Dios nos sorprenda a nosotros en cuanto a lo que nosotros estamos pensando de alguna situación. Tengamos mucho cuidado con no venir con una sabiduría propia. Creer que porque nosotros creemos que estamos bien en algo, significa que Dios tiene que estar de acuerdo con nosotros. No es así. Porque usted y yo nos podemos equivocar. Ay del sabio, dice el profeta Isaías, en su propia opinión. ¿Qué otra cosa tenemos que tener cuidado cuando nosotros oramos? De intentar informar y tratar de convencer a Dios de la gran necesidad que se tiene. A veces queremos convencer a Dios y queremos informarle y le tiramos, mira, Señor, es que por esto y por esto es que tú lo tienes que hacer, Señor, porque ¿sabes qué? No hay de otra. Ese tipo de actitud tampoco le agrada al Señor. Que vengamos nosotros tratando de imponerle o de convencerle o de persuadirle en algo que el Señor quizás no quiera hacer. ¿Qué otra cosa tenemos que tener cuidado nosotros cuando oramos? De no tener la intención alguna de cambiar nuestro proceder a pesar de que es lo que estamos comunicando a Dios. Déjeme explicarle esto. A veces nosotros le podemos decir muchas cosas al Señor. Señor esto, Señor lo otro. Quiero que hagas esto en mi vida, Señor, porque yo te quiero servir. Quiero que cambies esta situación porque, Señor, si la cambias, entonces yo voy a hacer tal cosa. Nosotros se lo decimos con nuestras palabras. Pero realmente nosotros no estamos dispuestos a querer hacer aquello que le estamos diciendo o que le estamos pidiendo al Señor. No cometamos esos errores nosotros al orar, de pretender que nosotros le podemos decir cualquier cosa al Señor y que el Señor la va a escuchar aunque nosotros no lo vayamos a hacer. Porque nosotros, a ver, yo hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor que íbamos a hacer tal cosa y no la hicimos? ¿Cierto o no es cierto? ¿Cómo podemos acercarnos nosotros a Dios de aquello que le decimos que queremos que haga porque nosotros vamos a hacer esto y lo otro y nosotros no estamos dispuestos a cambiar o a querer mover algo en nuestra vida? Le hacemos peticiones, le decimos que cambie situaciones. Y si tú lo cambias, Señor, entonces, porque si usted le pide que cambie algo, pero usted no está dispuesto a cambiar, ¿qué tipo de oración es esa? Es una oración que no va a tener sentido. Y que cuando Dios nos escucha allá arriba dice, ok, tú quieres que cambie a tu hijo, tú quieres que cambie tu matrimonio, tú quieres que te cambie en el trabajo, tú quieres que haga esto. Pero ¿estás dispuesto tú a cambiar tu manera de pensar? ¿Estás dispuesto tú a cambiar tu rutina? Por eso dice el sabio Salomón, de que cuando nosotros hacemos promesas a Dios, ¿sí conoce esa escritura? En el capítulo 5 del libro de Eclesiastés. Cuando te acerques a la casa de Dios, dice, cierra tu boca y mejor escucha antes de proferir palabra. Porque si nosotros venimos y prometemos al Señor, pero no estamos nosotros dispuestos a querer nosotros
cumplir con esas promesas, dice que vamos a enojar a Dios nosotros. Entonces, lo que era una bendición, lo que era algo que iba a traer un cambio, ¿en qué se convirtió? ¿Qué pasó ahora? Le hicimos promesa al Señor, nos levantamos, pero solo se lo dijimos por decírselo. Y no teníamos ninguna intención nosotros realmente de obedecer o de cambiar algo en nuestra vida. Eso no se debe de hacer en oración. Si usted termina leyendo ese capítulo, dice, no vas a hacer que Dios se enoje y que destruya la obra de tus manos, dice. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Es el 5 o es el 7? A ver, solo quiero asegurarme. Vamos a ver, déjeme llegar allá. No la iba a usar, pero quiero ver. No, ese sí es el 5. Sí, ese sí es el 5. Ajá. Gracias al Señor, ¿verdad? Que no nos equivocamos ahí. Entonces, en tu forma de proceder en la vida y para con los demás. Habiendo dicho esto, tenemos que tener entonces mucho cuidado. Ya le dije, con el orgullo, con el egocentrismo, con ser sabios en nuestra propia opinión cuando nos acercamos a Dios y con intentar de informar y convencer a Dios para que Dios haga algo, tratando de persuadirlo. Como cuando nosotros queremos que una persona haga algo, mira, es que si lo haces, mira, te voy a explicar, y nosotros tratamos de convencerlo, ¿verdad? Con Dios no es así, hermano. Con Dios, usted y yo no vamos a manipularlo como podemos manipular a una persona. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. También, y la última era de no tener la intención alguna de cambiar nuestro proceder a pesar de que es lo que nosotros estamos comunicando a Dios. Cuidado con ese tipo de cosas. No estamos hablando con cualquier persona. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo en esas escrituras del capítulo 6, de cómo un creyente se dirige al Padre Celestial. Amén. Y quiere que usted y yo tomemos cuenta de esos pequeños detalles que pueden marcar una gran diferencia cuando nosotros nos estamos dirigiendo al Señor. Porque cuando nos dirigimos a Dios, a nuestro Padre Celestial, debemos de entenderlo en nuestra vida hacia quién nosotros nos estamos comunicando. Por favor, no cometamos ese error, porque recordemos que Dios es santo, es puro y es sin mancha. Amén. Es santo, es puro y es sin mancha. Debemos tener la debida reverencia ante el Dios al que nos estamos dirigiendo nosotros. Amén. Tenemos que saber este tipo de cosas para que podamos nosotros recibir la bendición de nuestro Dios. También tenemos que saber que nuestro Dios, recuérdese de la actitud, tiene que traerla cuando venga la oración. Que nuestro Dios es omnisciente, ¿ok? Y conoce todas las cosas. O sea que usted viene por esa puerta, usted se hinca en su casa y Dios conoce sus pensamientos. Y Dios conoce nuestras ideas. Y Dios conoce nuestras intenciones. Por eso es muy importante tener en cuenta cuando nosotros nos estamos dirigiendo a Dios. Porque imagínese que usted no comprenda esto y trate de engañar a Dios en la oración. Qué terrible es esto, hermano. Que usted quiera verle la cara a nuestro Dios sabiendo que nuestro Dios está allá. No me digas, una de vaqueros le va a decir el Señor. Gloria al nombre del Señor. Nuestro Dios es omnisciente, conoce todas las cosas aún antes que nosotros se las digamos. Nuestro Dios conoce no solamente las cosas, sino conoce las intenciones del corazón. Y fíjese, si Dios conoce las intenciones del corazón, eso quiere decir que su oración sabe el Señor con qué intención usted la está diciendo. Ahora, las intenciones son muy importantes para nuestro Dios. Porque nuestro Dios va a dar conforme a la intención del corazón. Amén. Entonces, yo le puedo aparentar una buena intención acá, a usted. Y usted puede ser engañado y decir, wow, qué espiritual, qué tremendo es ese varón o esa mujer, amén. Pero yo no lo puedo hacer con Dios porque Él conoce las intenciones de los corazones.
Entonces, cuando yo me acerco al Señor, dése cuenta la humildad que tiene que tener el Hijo de Dios para acercarse a Dios. Porque Él ya nos pasó los rayos X a nosotros. Dice en el libro de Jeremías 17:10, solo para recordarle, porque estas citas las hemos usado bastante nosotros. Jeremías 17:10, esa yo creo que no te la puse allá. Bendito sea el nombre del Señor. Yo Jehová, que escudriño la mente, dice. Oiga lo tremendo que es esto. Usted viene entrando y él ya le pasó, ¿cómo le llaman ese donde lo meten en ese aparato? El escáner, ya le pasó. Dice, ok. Le vio el rostro, ya le vio la... Vení, hincate. Vamos a ver qué me vas a decir. Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, o sea, según su intención, según el fruto de sus obras. Entonces, yo puedo venir a orarle al Señor y mis pensamientos pueden aparentemente ser religiosos, pueden ser con un ritual de Dios mío, Dios santo, yo quiero alabarte, yo quiero, Señor, pedirte por las almas, pero mis obras son todo contrario a lo que dice el Señor, dice Él, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, dice. Hay una contradicción si se da cuenta, porque si mis obras allá son malas, pero aquí cuando yo vengo a hablar con el Señor, supuestamente le muestro religiosidad, buenas intenciones. ¿Qué está pasando allí? ¿Me va a contestar la petición el Señor? No me la va a contestar, porque las intenciones mías realmente no son buenas, por lo que yo estoy haciendo allá. Aunque mis palabras sean muy bonitas en el altar, ¿me doy a entender? Hermanos, de eso está hablando nuestro Señor Jesucristo, de las motivaciones cuando nosotros oramos. Mire lo que dice el Salmo 139. A ver, ponme el Salmo 139. Muchos pensamos que podemos jugar con Dios. Fíjese lo que dice. Y eso lo dice el salmista David. Oh Jehová, dice. Mire lo que dice el salmista. Oiga lo que hace. Es lo que le acabo de decir yo. ¿Qué dice él? Tú me has examinado, le dice. ¿Y qué otra cosa? Y conocido, dice. Dios nos examina a nosotros. Tú me has examinado y conocido. Ahora mire lo que dice después. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, mi día, en pocas palabras. Eso es lo que está diciendo. Has entendido desde lejos. ¿Qué dice? Mis pensamientos. Amén. Has entendido desde lejos mis pensamientos, dice. Ahora mire lo que sigue diciendo. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Tremendo, ¿ah? El salmista sabía con quién estaba hablando cuando oraba. Es muy importante conocer al Dios al que nosotros nos dirigimos. Y todos mis caminos, ¿qué dice? Te son conocidos. Cuando dice cuando usted y yo nos levantamos y empezamos, todos los conoce el Señor. Todo lo que hizo, pero no solamente conoce todo, sino que su mente y sus pensamientos. Tremendo. Entonces, cuando nosotros venimos a la presencia de Él, Él quiere que nosotros tomemos en cuenta eso. Porque aunque toda la gente no lo sepa, Él sí lo sabe. Y nosotros tenemos que traerlo a su presencia porque Él quiere escucharlo de nosotros. Pero nosotros nos engañamos muchas veces con Dios. Sigue diciendo en el versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, cuando usted y yo nos acercamos a orar, Jesús está diciendo, tengan mucho cuidado con cómo se acercan a orar, dice.
¿Qué es lo que los motiva a orar? ¿Qué intenciones tienen al orar? Porque nosotros podemos tener muy malas intenciones y se las voy a mostrar cuando nosotros oramos. O muy malas motivaciones. Por ejemplo, miren nuestros hijos. Usted le dice a su hijo, ¿ya oraste? Y su hijo así como que se queda, sí, le dice, va, no ha orado, pero le dice que sí. Y luego le dice, ora, le dice, ¿verdad? Ay, está rezongando, va. Y usted lo hace orar a la fuerza. Y de repente, aparentemente está orando. Pero está así, va. ¿Él está orando para qué? ¿Él está orando a Dios? ¿Por qué está orando él? ¿Por qué está orando ella? Y nos pasa también a nosotros los grandotes, no solamente a nuestros hijos. ¿Por qué razón está orando ese muchacho o esa muchacha? Dígame la razón. Exactamente. Ahora, ¿esa oración está siendo oída por el Padre? ¿Qué le estamos enseñando nosotros a nuestros hijos? Es que lo que usted tiene que orar a como dé lugar. Sí, la oración es necesaria, pero la actitud de la oración es muy importante. Y nosotros tenemos que mostrarle las actitudes que se deben de tener en una oración. Porque si no, esa oración ni va a llegar al cielo, ni va a hacer nada en ese jovencito, ni en esa señorita, ni en nadie de nosotros. Aunque a nosotros nos convenzan de que pues nosotros nos quedamos satisfechos porque decimos, ya oré papá, ya oré mamá. El punto es de que ellos como que dicen, ya te cumplí a ti, ya hice lo que tú querías. ¿Y qué obtienen de esa oración? El fruto de sus obras, dice la Biblia. El fruto de sus pensamientos. Su mente no estaba con Dios. No, se hizo por un acto religioso. Y nosotros creemos que nos sentimos satisfechos muchas veces solamente con el hecho de que se hincaron, hicieron así y ok, ya oraron. Ah, mi hijo, mi hija, dice, qué espirituales son. Pero eso también nos pasa a nosotros los grandes. Gloria a Dios. Recordemos que Dios es justicia y le interesa la forma en que nosotros actuamos para con nuestro prójimo. Entonces, si yo vengo al altar y yo estoy actuando injustamente con mi prójimo y estoy tratando de dirigirme al Señor y todo, hermano, esa oración, ¿qué pasa? Mire las motivaciones. Son muy importantes de tenerlas en cuenta. Por eso el Señor dice, si tienes algo contra alguien, que dice, párate, mejor ve a hacer cuentas con él o con ella. Y luego vienes y oras. Porque entonces la oración va a ser contestada. Pero si usted lo hace de esa manera, sin estar en paz con todos los demás, ¿qué es lo que pasa? El de arriba bueno, ¿en qué quedamos? ¿Vas a obedecerme o no me vas a obedecer? Porque si lo amas y la amas, me amas a mí. Pero si tienes algo, entonces estamos en problemas. Pero ¿por qué venimos a orar? Porque nos sentimos religiosos. Porque se volvió un hábito, aunque no es una oración dirigida a Dios, pero es algo de que ya nos acostumbramos a hacer. Y le perdemos realmente el sentido a la oración. Eso es lo que está tratando de mostrar Jesús a todos ellos. Dios es justicia y le interesa la forma en que nosotros actuamos para con nuestro prójimo. Dios es amor y le interesa también la forma en que nos relacionamos unos con otros. Pero si hay peleas, hay iras, hay enojos, hay falta de perdón, nos podemos pasar orando toda la noche, hermano. Y no va a pasar a la presencia del Señor esa oración. A Dios le interesa que estemos en paz con todos los demás. Según Romanos capítulo 12, versículo 18. Ponele Romanos 12, 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermano, pero es que aquel yo no le caigo bien. No, usted con él. Usted no tiene control sobre nadie, sobre ninguna persona, pero sí tiene control sobre usted. Es a usted y a mí que nos está diciendo el Señor. Yo no puedo obligar a alguien que me ame o que esté en paz conmigo, pero yo sí puedo estar en paz con esa persona. Gloria al Señor.
Veamos entonces el segundo punto, orando por las motivaciones equivocadas. En el capítulo 18 del libro de Lucas, versículo 9 al 14, dice la Biblia: a unos que confiaban en sí mismos, ¿sí se da cuenta? A unos que confiaban en sí mismos. Esos que confiaban en sí mismos eran hombres de oración. ¿Me está oyendo? Porque si se da cuenta, las palabras que usa Jesús bien tremendas, dice, habla de amar la oración en los versículos que leímos. ¿Sí se recuerda? Porque dice, aman, dice. ¿Se puede amar algo sin amar a Dios entonces? Óigalo bien. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Sí se da cuenta? Justicia propia, sabiduría propia, egocentrismo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Yo sí voy a la iglesia, yo sí leo la Biblia. Por eso, ¿sabes qué, Señor? Es que conmigo yo tengo el pase ya. Listo, Señor. A ver, mira, quiero esto, quiero lo otro. Cuidado con ese tipo de actitud. Mire pues. Y menospreciaban. Dijo también esta parábola. Fíjese el punto acá. Se va a dirigir a un tipo de personas que piensan de tal manera y que se creen de tal manera y que piensan que son mejores que otros al acercarse al Señor. Dice la parábola. Dos hombres subieron al templo. ¿A qué dice? A orar. Amén. Este es el mejor ejemplo para mostrarle de cómo es que se puede ir a orar y salir peor quizás de la oración. Uno era fariseo, religioso, líder, que tenía conocimiento de la ley, que aparentemente estaba cerca de Dios, que tenía plata, para describírselo de esa manera. Y el otro publicano, a ese se le consideraba una persona despreciable, que se iba al infierno, mala, muchas veces hasta pobre. Dice, y el otro publicano, sigue diciendo la escritura, el fariseo puesto en pie, dése cuenta cómo está el fariseo, llega, no se arrodilla, sino que se pone en pie, oraba consigo mismo. Oiga la palabra que usa, oraba consigo mismo. Había un egocentrismo en ese hombre terrible. Él no le oraba a Dios, oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias. Era un agradecido, ¿verdad? Porque no soy como los otros hombres. ¿Sí se da cuenta? Él estaba bien lleno de él. Oh, no había otro como él. Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Justicia propia y demasiado. Ese era un narcisista, el tremendo. Sigue diciendo, ayuno 2 veces. Mire, ves, imagínense, le dice al Señor, ¿qué cree, Señor? Ayuno 2 veces, le dice el Señor. El Señor lo está viendo allá y dice, así, ayuno 2 veces, le dijo. Yo ayuno 2 veces. Quizás ellos no ayunan, pero yo sí ayuno 2 veces, dice él. Consigo mismo. Doy diezmos de todo lo que gano, dijo. Todito. ¿Sabe que esos tenían la fama de diezmar hasta las bolsitas que le daban de cominos y todo lo diezmaban? Les daban una bolsita de comino, sacaban el 10% del comino y se lo daban al Señor. Todo lo que les daban. O sea, los hombres se sentían como que se estaban en el cielo por haber hecho eso. Siga. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Qué ve en esa persona? Humildad del hombre. Está rendido el hombre. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, le dice. ¿Qué le está pidiendo el Señor? Misericordia. Misericordia. Fíjese que el Señor Jesucristo está poniendo 2 ejemplos.
¿Cuál debió de haber sido realmente la oración que debió de haber contestado según nosotros, religiosamente hablando? La primera. Te doy gracias, Señor. Le dio gracias. Pero porque no soy como estos, dijo. Y porque yo hago esto, yo hago el otro, Señor. ¡Ah! El hombre se llenó de halagos, él solo. En cambio el otro, como tenía la fama del mundo, de que había sido un gran pecador, era una persona despreciable y no tenía esperanza. El hombre dice que no se hace, ni se siente con aquel privilegio de acercarse, sino que dice que de lejos le dice: Señor, por favor, le dice, yo sé que tú eres santo, Señor, eres perfecto, no hay tacha en ti, Señor. No me atrevo ni a mirarte, Señor. Por favor, sé propicio a mi pecador, le dice. Oiga, fue sencilla la oración, ¿cierto o no es cierto? Sigamos. ¿Qué dice entonces? Os digo, y este fue lo que dijo Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Los dos llegaron a la oración y los dos salieron de la oración. Pero ¿quién tomó ventaja realmente de la oración? El publicano, exactamente. El otro oró y quizás oró mejor que el otro. O sea, en palabras se oía mejor. Pero según nuestro Señor Jesucristo, el veredicto es: este salió, dice, justificado, hablando del publicano. Pero el otro no salió justificado. Oró. Pero ¿de qué le sirvió entonces la oración? ¿Por qué no le sirvió la oración? ¿Por qué no recibió de la oración? ¿De qué sirve entonces haber orado si no salió justificado el hombre? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dos ejemplos. ¿Se puede orar mal? ¿Se puede orar con los motivos equivocados? Si se da cuenta lo importante que es esto. Orando por los motivos equivocados, entonces, solo para aparentar espiritualidad ante los demás. A veces usted puede venir y dice: ahí está el pastor, me vio orar, dice usted. Ya me salé porque me vio el pastor, ¿verdad? Vio que oré. Y de repente alguien no llegó a la oración, ¿verdad? No llegaste, hermano, a la oración. O usted se apenó porque le dijo el pastor, no porque usted cree que es una necesidad en usted. Porque yo no puedo entender a muchos de nosotros, si nos llamamos hijos de Dios, ¿cómo es que no podemos venir a orarle al Señor? Porque es una necesidad en nosotros. Él no dice: si quieren orar, cuando ores, dijo el Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo pretende que nosotros oremos. Cuando nosotros no oramos, hermano, ¿sabe qué actitud le estamos demostrando al Señor? Que nosotros somos independientes y no lo necesitamos. Porque la oración es una parte importantísima en el creyente. Me miren o no me miren, yo necesito orarle al Señor. Usted no puede llegar a conocer a una persona cuando no habla con esa persona. Para conocer y tener relación e intimidad con una persona, necesita conocer y entender a esa persona. Entonces su conversación va a ser larga con esa persona, porque llega a conocerle. Pero si no le conoce: Padre, gracias te doy, en el nombre de Jesús, amén. Pues es una oración religiosa. Usted va a salir como el fariseo. ¿Qué conoce usted entonces del Padre? Amén. ¿Y tú oras? Le dicen: sí, yo sí oro. ¿Cuántas veces? Hasta el número dicen, ¿verdad? Pero lo decimos no porque nosotros pensamos que la oración es importante, sino para sentirnos espirituales. Y esa es una motivación equivocada. Cuando queremos que los demás nos vean. Por eso dice: a ustedes les gusta orar en público.
A ustedes les gusta orar de pie cuando todos los están viendo, dice. Pero ustedes lo hacen para que los miren, dijo el Señor. O sea, en pocas palabras, wow, ese es espiritual, porque si ora, dice. Lo hacen solamente ante las personas. Hay gente que solamente ora en la iglesia. ¿Sí puede decir amén, gloria a Dios? Solo ora ante la familia. Para que digan, ¡ah, ese sí ora, va! Le gusta orar en público. A otros no les gusta orar en público porque les da vergüenza, ¿verdad? Me van a ver, dice. Todos aquí oran por sus alimentos cuando... Ya me puse en qué pensar yo aquí ahorita. A ver. Cuando usted va a comer durante la semana, todos oran por sus alimentos. ¿O le da vergüenza orar ante su patrón, su jefe, su amigo, su familia? ¿Ora o no ora? Si no ora, empiece a orar. Empiece a hacerle un ejemplo a esas personas. Porque hay algunos que no oran porque se van a reír de mí, que se rían de mí. ¿Qué me importa que se rían de mí? Mientras esté agradando al Señor, y yo sé que yo necesito esa oración porque muy sencilla puede ser, pero si se hace con el corazón, esa oración la escucha el Señor. Amén. A veces cuando tenemos mucha hambre, híjole hermano, ya ni oramos nosotros, ¿verdad? Señor, bendice alimentos, vámonos. Cada oración que nosotros hacemos tiene que ser motivada por buenas intenciones. No solamente por orar. Orar para conseguir los objetivos personales. A veces yo voy y digo, oh, es que yo necesito esto para mí. Necesito un trabajo, necesito una novia, necesito un novio. Entonces que el Señor me conteste esta situación que estoy viviendo para que la haga. Y si no la hace con oración, me meto a ayuno. Total es que queremos nosotros manipular a Dios. No, es que así es, porque así se me metió en la cabeza a mí. No es así. No es así. Qué tremendo es cuando nosotros oramos para conseguir los objetivos deseados, personales. Aleluya, de riqueza, de posición, de algo que queremos en la vida. Gloria sea el nombre del Señor, pero ese no es el objetivo de la oración. Otros oran por capricho. Orar sin tener la intención de obedecer la palabra del Señor, ni cambiar tu vida. Seguir igual todo el tiempo. Dice el libro de Marcos capítulo 11, versículo 25 al 26. Gloria al nombre del Señor. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Sí se da cuenta? Está orando, pero usted no quiere perdonar, pero sí quiere que el Señor lo perdone a usted. Qué gran contradicción, ¿verdad? Sigue diciendo, 26. Porque si vosotros perdonáis, no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora, ¿cuántos ofendemos a Dios durante la semana, durante el día? Todos. Por eso, lo primero que buscamos ante Dios es misericordia. Pero si le pedimos misericordia, tenemos que tener misericordia también nosotros. No hay excusa. Eso no es negociable. Isaías 5:21. ¿Qué dice Isaías 5:21? Ay de los sabios en sus propios ojos. O sea, usted viene ante el Señor, ya le dije, ¿verdad? Y usted se la lleva de que usted lo sabe todo y que no. Ay de los sabios. No venga con esa sabiduría. Ay de los que son prudentes delante de sí mismos. También Romanos 12:18, ¿qué dice? Perdón, es 12:16. Unánimes entre vosotros,
no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El Señor no quiere gente terca. Jesucristo dijo, otros piensan que porque oran largas horas van a ser escuchados, dijo. ¿Sí se da cuenta? Y hay gente que sí dice, yo me pasé toda la noche orando, dice, aleluya, dice una espiritual esa persona. Y cree que porque pasó toda la noche orando, no que sea malo, porque Jesucristo pasaba orando largas horas. El problema es lo que nosotros hablamos con Dios, porque muchas veces somos puras repeticiones. Somos un cassette, un disco rayado nosotros. ¿Qué buscamos cuando hacemos eso nosotros? ¿Qué recibimos realmente nosotros cuando hacemos eso? ¿Nos edifica? Porque Jesucristo dijo, si buscas orar sin tener buenas motivaciones, vas a tener tu recompensa. Pero si lo haces con buenas motivaciones, también vas a tener la recompensa. ¿Cierto o no es cierto? Alabado el nombre del Señor. ¿Qué recibe el hombre y la mujer que busca a Dios en oración, pero que lo hace con las motivaciones equivocadas? ¿Qué es lo que recibe esa persona? No recibe nada de Dios, pero sí recibe algo de este mundo. ¿Qué es lo que recibe de este mundo? ¿Qué recibe de este mundo? Cuando tiene las motivaciones equivocadas para orar. Y nosotros lamentablemente nos conformamos con ellas. Jesucristo lo dijo. ¿Qué recibimos? Recibimos gloria de los hombres. ¿Qué significa eso? ¡Ala, vos, Miguel! Vos si sos un hombre de oración. Tremendo eres vos. Aquel se infló en ese momento. Se le infló la cabeza y dijo, ya vieron que soy... Y de repente lo oyeron otros 2, 3 allá va. El pastor le dijo que era un hombre de oración. Dijo. Y aquel se sintió, pero en las nubes, ¿verdad? No tiene la intención de querer agradar a Dios, sino de querer aparentar ante el líder, ante la iglesia. Y la recompensa de él al final de cuentas sería lo que nosotros lo halagamos. ¡Hala, qué tremendo Miguel! Y todos hablando de Miguel, va. Ese Miguel es un gran hombre de oración. ¡Ay, Miguel bien inflado! ¿Va? No cabe en la iglesia. Ya lo tienen conocido como el hombre de oración. Pero a él le bastó eso. No le importó lo que el padre haya dicho, lo que el padre haya pensado. Si su oración fue contestada, él se conformó simplemente porque el hombre le dijo, ¡qué tremendo eres! ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos oraban con las manos en alto y toda la gente los admiraba. Los soldados, los del gobierno decían, wow, mira ese fariseo, tú, ¿oíste la oración? ¿Qué oración la que se echó? Mira que se puso a orar levantadas las manos y decía, gracias Señor, porque no soy como ellos, Señor. Estos hombres están santos. Eso era lo que recibían ellos. Esa era la recompensa miserable de esas personas, pero quedaban vacías para con Dios. Hermano, qué engaño más tremendo para nosotros. Que nos sintamos satisfechos porque alguien nos dijo, qué tremendo eres tú en la oración. Nos convertimos en religiosos. Podemos aún amar el orar y no conocer a Dios. Porque recuérdese lo que dijo Jesús. Mire, a ver, quiero capítulo 6, versículo 5. Mire lo que dice él. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Aman el orar. Porque al orar, a ellos les amaban la oración porque la oración los levantaba a ellos ante los demás. Yo puedo amar la oración y tener motivaciones equivocadas por la oración. Y pensar que estoy bien con Dios. Cuando Israel
oraba, Dios no se agradaba de ellos allá en el tiempo de Jeremías. Y oraban. Dice en Jeremías 11:11. Y luego lee el 14 también. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir. Y clamarán a mí y no los oiré. ¿Y sabe que sí clamaron? En algún momento. Oraron, pero ya no los escuchó el Señor. Hay oraciones que no escucha el Señor. Hay oraciones que se quedan ahí en el techo. Israel había desobedecido tremendamente al Señor. Y pretendían que con un rito religioso de la oración, el Señor tenía que estar dispuesto para hacer lo que ellos querían. No es así, señores. Leamos el versículo 14. Tú pues, no ores por este pueblo, le dijo a Jeremías, ni levantes por ellos clamor ni oración. Ahora imaginémonos que Jeremías sí empieza a orar por ellos. ¿Qué iba a hacer esa oración? Nada. Porque ya Dios le había dicho, no ores por ellos. ¿Sí se da cuenta? Hay momentos en los que la oración no va a significar nada. En este caso ellos eran unos grandes desobedientes. Y alguien que era obediente todavía quería clamar por ellos. Y el Señor dice, no clames por ellos porque no te voy a escuchar. Porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí, dice él. Gloria a Dios. Orando por las motivaciones correctas. La motivación correcta es aquella que se hace para ser oído por Dios. A mí no me importa que usted me escuche, que no me escuche, que me vea, que no me vea. Cuando yo me acerco al Señor, yo quiero que Él me oiga. Yo quiero hablar con Dios. Esto es algo muy importante. El que se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces mi oración, a mí no me va a importar si hay alguien aquí, si hay alguien allá. Yo quiero, porque yo voy a estar en intimidad con Dios. Él me está escuchando. ¿Cuántos saben que en la oración Dios nos escucha? Saber mi necesidad que yo tengo de Él. Mire, todos los días nosotros tenemos necesidad de Dios. No podemos nosotros vivir un día sin el Señor. Porque Él es así como usted come y yo comemos alimentos todos los días naturales, necesitamos el alimento espiritual nosotros también en nuestra vida. Y eso yo lo tengo que entender aquí. Porque yo le puedo decir, ora, le puedo decir a usted. El pastor dijo que orar, me voy a poner a orar. Pero usted oró porque yo le dije. No porque ha entendido que es una necesidad en usted y en mí el que tenga que orar. ¡Aleluya! Orando por las motivaciones correctas. Cuando se ora por las motivaciones correctas, se dispone de un tiempo para orarle a Dios. Amén. O sea, es tan especial el Señor que tú tienes un tiempo para hablar con Dios. Amén. Alabado el nombre del Señor. O sea, estar a solas con Dios. A veces que tú quieres una conversación con tu esposo, con tu hijo, con tu hija, con tu amigo, a solas. Espérame, déjame platicar ¿cierto? Muy íntima. Así debe de ser nuestra plática con el Señor. Yo le digo los miércoles, véngase, póngase ahí en la silla, véngase aquí al altar, usted solito. Si cree que este es el lugar en el que usted puede meterse en la presencia del Señor, venga. No sé cuántos minutos puede estar, pero busque la presencia del Señor. Le miren o no le miren. Yo a veces miro si viene o no viene. No, yo no estoy viendo eso. Es su deber y mi deber. Es su necesidad y mi necesidad la que yo tengo de Dios. Y cuando yo estoy orando, Dios está haciendo algo en mi vida. Estar a solas con Dios. Siempre encuentra un tiempo para Dios en todos sus quehaceres, para hablar con Dios. Hermanos, que usted no sabe cuánto yo me ocupo durante el día. Su día se lo da el Señor. Las cosas se las da el Señor.
Su trabajo se lo da el Señor. Su familia se la da el Señor. ¿Cómo no puede tener un tiempo para aquel que le da todo? Y no le pide mucho, hermano. Un poquito de nuestro tiempo. Yo le aseguro que su vida va a empezar a cambiar. Dice que Daniel oraba como solía hacerlo, 3 veces al día, dice. Abría las ventanas como solía hacerlo y le oraba al Señor. Oh, ese hombre tuvo una gran revelación por eso. Se requiere de un sitio íntimo, un lugar privado para orar. Porque eso lo dijo el Señor. Es muy fácil orar entre todos, dice. Pero ¿sabes qué? Aquel que cree en oración lo hace de manera privada, dice. Y se va a distinguir esa persona si lo hace de manera privada. Eso es lo que dijo el Señor. Porque es algo muy especial. Se requiere que tengas una debida relación de padre e hijo para orar por los motivos correctos. Recuérdese, Él dice que Él es nuestro Padre Celestial. Cuando hagáis vuestra oración, oraréis de tal manera, dice, Padre que estás en los cielos. Una relación entre padre e hijo. Muy hermosa, muy íntima entre ambos. Papá nos cuida, papá nos provee, papá siempre está ahí para pelear por nosotros. A papá le podemos contar todas las cosas. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero ejemplo de un padre, el que el Señor nos da. Orando por las motivaciones correctas, cuando tengamos la carga por los planes y por la voluntad de Dios. ¿Le interesan las almas? ¿Le interesa el reino del Señor? ¿Le interesa la iglesia? ¿Le interesan sus hermanos? ¿Le interesan las necesidades? Ya le dije que la oración egoísta no le gusta al Señor. Mire, hermano, yo no quiero saber de problemas. Mire, hermano, yo tengo muchos y la verdad es que no me quiero meter en nada de eso. Yo dudo de su cristiandad entonces. Porque de eso se trata el cristianismo. No podemos nosotros dejar esto por un lado. ¿Qué le pido yo por el reino de Dios? ¿Qué le pido yo en cuanto a su voluntad perfecta? Cuando me están pasando todas las cosas que me están pasando, cuando estoy recibiendo pérdidas, problemas y todo, ¿me interesa su voluntad en ese momento o me interesa que el Señor me quite los problemas y que me importa todo lo demás? Es algo muy importante. Que no se haga como yo quiero, Señor, sino que se haga tu voluntad, le dijo el Señor. Qué ejemplo más grande y más tremendo. Esteban no le dijo, Señor, que ya no me apedreen, Señor, que les caiga un rayo, Señor, pero que vean tu poder, Padre, porque yo te sirvo, yo soy un gran evangelista. No, les dijo, no les tomes en cuenta este pecado, Señor. Ya has decidido llevarme, Padre, dale, bendito Dios. Y vio los cielos abiertos, el tremendo. Con toda sinceridad, con toda humildad, acercarnos al Dios Todopoderoso. ¿Cuáles son los resultados de cuando oramos correctamente? Por las motivaciones correctas. Lo que queremos nosotros, ser escuchados por Dios. Vamos a ser escuchados por Dios. Qué lindo cuando Dios te contesta. Somos escuchados por Dios. ¿Qué otra cosa? La presencia de Dios estará con esa persona. Dice que salió el publicano y salió justificado. O sea, la justicia de Dios iba con él. Amén. Es increíble cuando tú vienes a la presencia del Señor y sales en paz. Sales con aquella, te sientes así como livianito. ¿No le pasa a usted eso? Se siente gozoso. Amén. Aunque venga, mire, hermano, yo no sé si a usted le ha tocado, pero a veces que uno viene arrastrándose ya casi. Porque hay una guerra tremenda. Pero se va a la presencia del Señor y derrama su alma allí, hermano. Cuando se levanta de ese lugar, se levanta de manera diferente. Mire, pues, usted sigue con los mismos problemas, pero ya no son iguales. Amén. A veces he venido con dolor. Y digo, ay, Señor. Y me levanto y me pongo a orar, ¿verdad? No se me quitó el dolor.
pero ya no es el mismo dolor. No sé si me entendió usted. Porque yo venía bien enfocado en eso. Mi mente, mi corazón y la preocupación y todo. Me levanto de ese lugar y ahí va, pero ya estoy tranquilo. Aleluya, digo yo. Gloria a Dios. Terrible, hermano. Los resultados de cuando oramos correctamente, sus peticiones serán contestadas. Esas peticiones Dios las tiene. ¿Por qué? Porque van a estar conforme a su voluntad. Porque va a haber sinceridad en lo que tú estás hablando con Él. Y Él va a dar el fruto según la obra de cada uno. Saldrá justificado de la presencia del Señor. Saldrá con paz, saldrá con gozo y saldrá con esperanza. ¿Cuáles son los resultados cuando oramos con las motivaciones correctas? Tendrá una recompensa espiritual, una recompensa celestial. Dice, porque cuando oras en lo secreto, dice, tu Padre que está allá arriba, dice, te va a recompensar en público, dice. Mire, cuando una persona ora, se distingue. Y peor si lo hace de manera privada. La va a distinguir el Señor. Por eso, hoy está retándolo a usted y a mí. ¿Te vas a atrever a a hablar conmigo ahí privadamente? De repente usted tenga un lugar secretito. El closet. El cuarto de ahí arriba. Su cuarto. Hasta en su carro puede estar. Y nadie. No cuando esté manejando y vaya en el freeway. No se vaya a poner ahí a manejar ahí. Señor, aleluya, ¡pa! Un rayo del Señor, ¿verdad? Porque el pastor dijo, ¿dónde? No, tranquilos, hermano. Tú no te vas a poner a manejar en el camión. Porque, híjole, imagínese, ¿verdad? Pero trate de encontrar un lugarcito. Amén. Allí en el porchecito, no sé dónde. Yo no le puedo escoger su lugar a usted. Pero trate de tener ese lugarcito. No lo vaya a idolatrar al final de cuentas. No, aquí, solo aquí. No, cuidado. Pero sí tenga un lugar privado para orarle al Señor. Amén, iglesia. Amén. Aleluya. ¿Y sabe qué? Los demás lo van a ver. No porque yo se lo digo, porque mire lo que dice. Con esto voy a terminar. Dice, mas tú cuando ores, no cuando quieres, ¿verdad? Sino cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, dice. O sea, eso quiere decir que los demás lo van a ver. Ahora, ¿quién lo dijo ahí? Lo dijo Jesús. ¿Fue recompensado Jesús ante todos los demás? Se ponían bravos los religiosos. Recompensado de 1000 maneras. Igual que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro. Lo que necesitamos nosotros es creerle a nuestro Dios. Empecemos entonces por tener una íntima comunión con Dios en casa, en un lugar secreto, y busquemos el rostro de Dios y veremos la respuesta de Dios en nuestras vidas. Amén, iglesia. Amén. Dele gloria al Señor. Aleluya. Incline su rostro ahí donde está.